tal? Muy buenas tardes. No sé si se está escuchando por ahí el abanico, pero bueno, si no, ahorita le bajo para que no se escuche, como está apuntando directo. Si no, ahorita le bajo. Pero bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de obediencia y de creer. Espera un momento, solamente voy a bajarle al abanico. Listo. Con eso es suficiente para que no se escuche tanto. Y bueno, en lo que se conecta algunas personas, voy a ir preparando por aquí. Y bueno, por ahí algunos empezaron a llegar. Por ahí, bueno, deben estar viendo el título, ¿no? Quiero hablar un poco acerca de creer, ¿no? El día de hoy, algo que he estado estudiando, y acerca de lo que muchas veces confundimos acerca de la obediencia, ¿no? Casi siempre cuando alguien habla o toca el tema acerca de obediencia, ahí disculpe si se escucha la pata que está por ahí atrás, la gente suele confundir, ¿no? Y siempre piensa que cuando uno, bendiciones hermana, bendiciones, saludos, cuando uno habla de obediencia, por lo general la gente suele pensar acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Obedecer los 10 mandamientos, obedecer la ley, obedecer lo que dice la ley, ¿no? A portarse bien, ese tipo de cosas, obedecer a tus papás. Que es, vamos a decir, un nivel, ¿no? Pero quiero llevarlo al siguiente nivel y al lugar donde verdaderamente estamos, por ahí dando la pata, que es en la gracia, ¿no? Que es en el nuevo pacto, ¿no? Que dice por ahí la epístola a los hebreos, ¿no? Que estamos en un mejor pacto, con mejores promesas y mejores bendiciones. Entonces, de la base de lo que voy a estar tomando, y yo quiero leer un poquito, porque no quiero simplemente hablar por estar hablando, por estar diciendo cosas, por estar simplemente recitando, por estar simplemente como cotorro, pues. O sea, yo quiero mostrártelo a través de la Biblia, mostrarte lo que dice aquí, mostrarte lo que está escrito aquí en este libro, y lo que es para nosotros. En Hebreos, en el capítulo 4, hablando un poco acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? De lo que significa la cruz. Voy a leer desde el versículo 1, dice, estoy leyendo Reina Valera: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, las nuevas noticias, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. ¿Okay? Aquí, ¿de qué está hablando? Realmente no se sabe quién escribió la epístola a los hebreos, aunque por ahí algunos dicen que fue Pablo, o fue alguien muy cercano a Pablo. Sin duda fue alguien que conocía muy bien lo que Pablo decía, ya que definitivamente es muy parecido a lo que escribe Pablo en sus cartas. Pero aquí específicamente hablando acerca de los judíos y de las personas que conocieron a Jesús, pero que aún habiendo conocido a Jesús, y algunos que simplemente lo rechazaron, ¿no? Muchos de ellos regresaban, dice por ahí mi papá, regresaban a sacrificar chivos. Una forma un poco pragmática de decir lo que realmente sucedía, ¿no? De que ellos regresaban a sacrificar animales para ser justificados, y para recibir, ¿no? Bueno, no perdón de pecados, pero sí para que sus pecados fueran cubiertos. Tratar de rechazar a Jesús. Y dice por aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces estamos hablando de dos cosas: una, oír, que la palabra, y de la fe que viene con la palabra. Ahora, qué interesante lo que dice después. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, acabadas. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Chécate lo que dice el versículo 6. Lo que dice por ahí el versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, o la buena nueva,
no entraron por causa de, ¿qué? Desobediencia, ¿no? Y yo creo que podemos cerrar por aquí el primer pasaje. Entonces, vemos en el versículo 2, ¿no? de Hebreos en el capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Y en el versículo 6, que fue el último que leíamos, ¿no? Y dice por aquí: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Entonces, cuando estaba escuchando esto, ya después cuando lo leí, cuando lo analicé un poco, lo estaba escuchando en una predicación de es un pastor algo conocido en Estados Unidos que se llama Creflo. Y estaba predicando en un instituto bíblico, enseñando en un instituto bíblico, venía de visita, y estaba explicando este texto específicamente. Estaba explicando lo que dice por ahí, hoy enseñé lo mismo. Pues sí, más o menos, hace rato que estaba pensando en qué enseñar, ¿no? Qué predicar. Me vino mucho a la mente esto y algo de lo que he estado escuchando recientemente también. Bueno, recientemente digo, pero ya tiene yo creo que ya tiene varios meses que lo escuché y que lo he estado estudiando. Pero fíjate qué interesante, ¿no? O sea, cómo aquí hablando, ¿no? Acerca de lo que a los hebreos, a los judíos, ¿no? Cómo dice, ¿no? O sea, no les aprovechó el oír la palabra porque no venía acompañada de ¿qué? De fe, ¿no? Y dice por aquí, más adelante el versículo 6, que no les aprovechó las buenas noticias, es decir, que es lo que dice que les fue dado, por causa de desobediencia, ¿no? Entonces, claramente hay una relación entre lo que es obedecer y lo que es creer, ¿no? Al menos aquí en este pasaje se puede ver claramente, ¿no? En Hebreos. Y tú puedes seguir estudiando un poco el libro de los Hebreos. Para mí es uno de los libros más interesantes acerca de la obra consumada de Cristo, ¿no? Y de cómo ciertas personas, pese a lo que Cristo hizo, seguían regresando a la ley, a tratar de ser justificados por sus obras, ¿no? Pese a todo lo que Cristo hizo. Pero qué interesante es, ¿no? O sea, desobediencia en este caso, es igual a no creer, ¿no? Entonces, sabemos que si desobediencia es igual a no creer, por lo tanto, ya desde ahí podemos decir que obediencia es igual a creer. Pero no te lo quiero dejar solamente con ese pasaje. Vamos a ir a Juan, ¿no? En el capítulo 16. Todo esto tiene un porqué y ya lo irás entendiendo. Y por aquí habla también un poco acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. En el capítulo 16, desde el versículo 8 podemos leer: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Okay? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Okay? Aquí el versículo importante, que ahorita estoy estrenando Biblia, de hecho. Por ahí mi papá no lo tengo marcado todavía, nada de eso. Así que si me ves por ahí con una pluma, pues es porque también estoy marcando las cosas. Ya lo tengo anotado desde hace un rato todo esto. Pero fíjate qué interesante lo que dice el versículo 8. Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9: de pecado, por cuanto no creen en mí. Okay. Entonces, muchas ocasiones la gente define, ¿no?, por ciertos diccionarios bíblicos y dice, bueno, pues ¿qué es el pecado, no? Y una de las conclusiones, por así decirlo, no conclusiones, sino entre conclusiones y definiciones es, ¿no? Pecado es cerrar al blanco, ¿no? Es lo que por lo general suelen decir, ¿no? Se van mucho a lo que significa la palabra como tal, ¿no? Pues es cerrar al blanco, ¿okay? Pero fíjate, aquí dice de pecado por cuanto, no dice de pecados, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces estamos hablando de creer, ¿no? Acá en Hebreos decíamos, bueno, estas personas, ¿no?, no les aprovechó lo que oyeron, las nuevas noticias acerca de Cristo, porque no tenían fe, ¿no? Y no entraron en el reposo de Dios, porque desobedecieron, ¿okay? O sea, es decir, porque no creyeron. Y por acá dice, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en Jesús. Está diciendo esto, o sea, no creen en Jesús, ¿no? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Entonces el pecado, ¿no?, es el no creer en Cristo. Y ahora,
Y yo creo que te va a quedar un poco más claro cuando lo veas en uno de los pasajes que me gusta mucho cuando estudio este tema, ¿no? Y lo puedes ver desde el principio de la Biblia, que es en Génesis, en los primeros capítulos, y donde sabemos que Dios creó todo por medio de la palabra, ¿no? Ahora, qué interesante las cosas que suceden aquí en Génesis, ¿no? Desde el capítulo 2 hasta al capítulo 3. Todo cuando crea a Adán, cuando sale Eva, ¿no? Y fíjate las palabras que les da, por aquí las tengo marcadas. Algo de lo que Dios le dice a Adán, dice, bueno, de todo árbol podrás comer, en Génesis en el capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás, ¿no? Entonces Dios les había dado una palabra a ellos, ¿no? Y ya cuando vemos, de hecho, si tú tienes por ahí una Reina Valera 60, vas a ver que en el capítulo 3 de Génesis, el título lo que dice es desobediencia del hombre. Ahora, probablemente el título no es la palabra de Dios, pero es un buen resumen de lo que sucede aquí. Dice en el versículo 3 del capítulo 3, y que es de lo que la mujer dice, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, algo que a mí siempre me gusta resaltar de este pasaje, de lo que Eva le responde a la serpiente cuando es tentada, es que Eva le añade algo más. Leíamos hace un momento, ¿no? Dice por aquí, no comeréis del fruto, porque el día que comeres, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, pero vemos que Eva le añade algo, ni le tocaréis. O sea, denota que al menos Eva tenía cierto desconocimiento de lo que Dios le había dicho a Adán. A lo mejor probablemente había escuchado, ¿no?, lo que Adán le dijo, pero o simplemente supuso lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? Pero realmente no sabía lo que era la palabra de Dios. O sea, lo sabía a medias, ¿no? O sea, sabía una parte, pero le añadió un pedazo, ¿no? Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y bueno, yo creo que a partir de aquí, ¿no?, tú conoces la historia, ¿no? Yo creo que es una de las primeras historias que muchos aprendemos, incluso desde que empezamos a ser cristianos, inclusive desde niños, ¿no? Pero qué interesante. Trato de concluir con lo que veíamos acerca de pecado, ¿no? Que es pecado por cuanto no creen en mí. ¿Okay? Esto conocemos, ¿no?, como la primera vez en las que los humanos pecaron. No es la primera ocasión en la que se halla el pecado, porque sabemos que el pecado se halló primero en quién. Pues el pecado, y esta es una pregunta un poco capciosa, y a veces cuando tenemos discipulado me gusta decirla, ¿no? O sea, ¿en dónde se originó primero el pecado? Y muchas veces las personas contestan, bueno, pues fue Eva, ¿no? Adán y Eva. Y a veces le echan más la culpa a Eva, ¿no? Pero la respuesta correcta es en el diablo, ¿no? En Lucifer. Porque dice por ahí en Isaías 14 y en Ezequiel 28 que fue en él en el que se halló primero pecado, ¿no? Y pecado, okay, es no creer en Dios. Vemos que aquí Adán y Eva, los dos, no solamente Eva, prefirieron creer lo que dijo la serpiente a creer lo que Dios había dicho. ¿Qué era lo que había dicho Dios? Bueno, de todo árbol pueden comer, y les dijo, de este no coman. Prefirieron creer lo que la serpiente había dicho. Dijo, ¿qué fue lo que dijo la serpiente en el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate. El diablo realmente no es muy listo, porque sigue utilizando esta estrategia hasta el día de hoy. Trata de decir una mentira o una verdad a medias acerca de algo, para que le creas a él, ¿no? Para que creas lo que él está diciendo y no lo que Dios dice. Entonces el pecado como tal, y no estamos hablando de los pecados, ya con eso, con lo que hace Adán, con lo que hace Eva, que de hecho por ahí viene más explicado también en el epístola de los Romanos, es no creer. ¿Okay? No creer en quién, en Dios, específicamente ahora en Jesús. ¿Okay? El pecado, ¿okay?, desobedecer a Dios, y esto lo vamos a ver también más adelante
por ahí en lo que en el libro de Números, ¿no? El pecado es desobedecer a Dios, o sea, es no creer en Cristo. Y ahora de aquí ya podemos ir inclusive a uno de los versículos más conocidos, ¿no? De toda la Biblia, inclusive de todas las personas, yo creo, al menos aquí en México, ¿no? Es como que todo el mundo se sabe lo que dice Juan 3:16, ¿no? Al menos todos los cristianos, ¿no? Es de los más conocidos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante, un poquito más adelante, dice algo bien interesante. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿okay? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también un poco atrás, después de Juan 3:16, dice por ahí, en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Okay? Entonces, pecado como tal, ya con Juan en el capítulo 16, en el versículo 9 específicamente, es no creer en Dios. Entonces, desobedecer es también no creer en Dios. Estamos hablando de lo mismo prácticamente, ¿no? Obedecer. Una persona que obedece a Dios no es una persona, ¿ah?, que cumple los 10 mandamientos, ¿no? No es una persona que sigue la ley al pie de la letra, ¿no? Una persona que obedece a Dios es una persona que cree lo que dice la palabra. Ahora, hay varios niveles, ¿no?, de obediencia, por así decirlo, no que diga la Biblia así como tal. Tenemos el más básico, ¿no? Creer que Dios es nuestro Salvador, que Él perdonó nuestros pecados, ¿no?, que es la salvación. Y ese es por así decirlo, el primer nivel, ¿no? La base, ¿no? Creer en que Jesús resucitó, ¿no?, que murió por nuestros pecados, que perdonó nuestros pecados, que Él nos acepta, que Dios nos acepta como hijos amados, que somos igual a Él, que ahora tenemos su identidad, ¿no? Y eso es lo primero en lo que nosotros empezamos, por así decir, a obedecer a Dios, a creer en Dios. Desde ahí empieza por así decirlo, nuestro camino, nuestro viaje de empezar a obedecer a Dios. Ahora, qué curioso, ¿no? La vida del cristiano es una vida de obediencia. Ahora, no obediencia, yo sé que lo repito mucho, pero quiero que te quede bien claro, no obediencia a la ley. No se trata de obedecer de obedecer los 10 mandamientos, no se trata de obedecer lo que dice la ley, ¿no? Se trata de obedecer, ¿no?, a Cristo, creerle a Dios, qué es lo que Dios hizo, ¿no? Fíjate, recuerda lo que Jesús le dice a sus discípulos: bueno, ustedes van a hacer todas estas cosas, las cosas que yo hice, y aún mayores. ¿Okay? Eso es creer a Dios. ¿Okay? ¿Qué es creer a Dios, no? Tener fe en Dios, ¿no? Tenemos al mejor ejemplo de todos, que a mí siempre me gusta decir lo que es Abraham, que él, por muchos, ¿no?, el padre de la fe, reconocido como el padre de la fe. Pero sabes, en la vida de Abraham yo puedo ver también una persona que en ocasiones no supo obedecer, al menos de la manera correcta, ¿no?, o no supo obedecer completamente. Ahora, ¿y en qué me baso para decir esto? Digo, porque a lo mejor algunos ya me están viendo o me están diciendo, ¿no?, que estoy sacando cosas, ¿no? Pero de veras, o sea, ¿qué es lo que Dios le dice a Abraham primero cuando lo conoce, ¿no? Bueno, obviamente te haré padre de muchas gentes, es una de las cosas que les dice, pero algo de lo que primero que le dice a Abraham, Dios a Abraham, es que deje a sus padres, que deje a su tierra, que deje a toda su familia, ¿no?, y que vaya a cierto lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham cumple, obedece a medias, ¿no? Por si no te habías dado cuenta, él sí sale de la tierra de sus padres. Su padre ya para ese entonces había muerto, ¿no? Pero hay algo que él no cumple, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues a lo mejor tú ya lo sabes, ¿no? Él se lleva a Lot consigo, cuando Dios le había dicho, ¿no?, en Génesis, en el capítulo 12, ya lo tengo por aquí. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Ok? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, ¿ya? Y Lot fue con él. Entonces, dice por ahí la pastora Jocabed, ¿no? Pues obediencia a medias es desobediencia. Okay. ¿Obedeces o no obedeces simplemente, ¿no? Y vemos que por mucho tiempo Abraham estuvo parado, de hecho, ¿no? Y no pudo ver, de hecho, la palabra de Dios cumplirse por completo, ¿no? Al menos mientras estuvo con Lot, ¿no? Y vemos que el hecho de que se trajo a Lot, ¿no? El hecho de que Abraham desobedece, porque a veces mucha gente no se da cuenta de esto, pero es que Abraham desobedece en esta parte, ¿no? O sea, no cree completamente la palabra que Dios le había dado. Ya después lo hace, porque no le queda de otra, ¿no? Ya después de todo lo que le sucede, ¿no? En el capítulo 13 tú puedes seguir leyendo. Pasa un tiempo en el que Abraham se va, de hecho, a Egipto, ¿no? Y para muchos, ¿no? Egipto simboliza el mundo, ¿no? Y luego, en el capítulo 13, ¿no? Abraham y Lot se separan. Más adelante, ¿no? Es cuando Abraham lo saca de Sodoma y Gomorra, y después ocurre lo de la bendición de Melquisedec. Y es ahora sí, ya después de todo esto, y ya que ya no está Lot con él, ¿no? Que ahora Dios le vuelve a hablar en el capítulo 15 de Génesis. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Tú puedes leerlo todo. Imagínate, si me pongo a leer todo esto, pues no termino el día de hoy. Bueno, a lo mejor sí termino después de 4 horas, pero no creo que me aguantes 4 horas hablando. Y dice por aquí: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado hijos, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las pudieras contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dije: tráeme una becerra de 3 años y una cabra. Y bueno, por ahí hizo un sacrificio, y pasaron algunas otras cosas más, algunas otras promesas. Pero fíjate la palabra que Dios le da a Abraham, ya después de que ya no está Lot con él. Y Dios le da la promesa de un hijo. Y dice aquí en el versículo 6 de Génesis, en el capítulo 15: y creyó Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, ¿no? Vemos que ya a partir de este momento, ¿no? Abraham empieza a creer a Dios. Pero qué curioso que más adelante, ¿no? Ya con todo esto que pasa, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención es que para este entonces, o sea, dice la misma Biblia en Romanos en el capítulo 4 que Abraham ya era una persona grande para este entonces, y que su esposa también lo era. Y me llama mucho la atención, bueno, unos capítulos antes, ¿no? Que codician a Sara, ¿no? Por ahí el rey de Egipto y algunos otros, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ya eran personas grandes, aproximadamente más de 70 años para este entonces, ¿no? O sea, Dios les debió haber hecho algo, o algo debió haber pasado con ellos, porque ya eran personas grandes, ¿no? Y de hecho él mismo dice, ¿no? Yo ya soy una persona grande, o sea, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Cómo es que Sara va a concebir, no? Y aún así, dice por aquí en Romanos en el capítulo 4, que es uno también de mis capítulos favoritos, ¿no? Acerca de Abraham, ¿no? Que es en el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿no? Se fortaleció en fe, ¿no? Dando gloria a Dios, ¿no? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, para mí Abraham es el ejemplo perfecto. ¿Por qué digo el ejemplo perfecto? Porque Abraham era una persona como tú y como yo. ¿Sabes? Muchas veces a lo mejor por tarugos, yo me incluyo, ¿no? Por mensos, no sé por qué, pero a veces no queremos obedecer a Dios, ¿no? A veces Dios nos da una palabra, inclusive una palabra tan audible que lo sentimos en nuestro corazón. Sabemos que es algo que tenemos que hacer, que tenemos que dejar de hacer cierta cosa, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro. Ahora que estábamos en el Congreso de Pachuca, y el pastor general estaba hablando un poco acerca de obedecer a Dios también.
Y me llama mucho la atención que inclusive él dice, ¿no? O sea, se levanta, ¿no?, en una conferencia y él mientras está en una conferencia dice, ¿no? Sabes, a mí Dios me dijo, manda a llamar a unas personas, ¿no? Y dice, a mí Dios me dijo que le regalara mi camioneta, ¿no? Y he estado todo el día pensando en esto y yo la verdad no lo quería hacer porque pues es mi camioneta. El mismo pastor Gerardo García estaba diciendo esto, ¿no? Y yo la verdad no quería obedecer, ¿no? Y a mí esto es algo que a mí me da aliento y que me da esperanza, que me da fe obviamente, porque el pastor Gerardo es una persona que ha estado en el ministerio ya no sé qué tantos años, ¿no? Que conoce a Dios prácticamente de toda su vida, ¿no? Es una persona que ha obedecido a Dios y que aún él en ciertos momentos ha llegado a dudar acerca de lo que Dios le ha dicho, ¿no? Y ahí enfrente de todos dice, mi camioneta ahora es de ustedes, ¿no? Y se la regala obedeciendo a Dios. Y Abraham, en cierta manera, ¿no?, es un gran ejemplo porque él mismo, ¿no?, trata de ayudarle a Dios, ¿no? Y tú a lo mejor te sabes la historia, ¿no? Tiene un hijo con la sierva de Sara, ¿no? Tienen a Ismael, ¿no? Y Dios le dice, él no es el que te va a heredar, ¿no?, sino que Sara va a tener un hijo. Y Abraham decide creer, ¿no? Y me llama mucho la atención como dice por aquí, que ya lo acabamos de leer, desde el versículo 18, ¿no? Ya después de toda la palabra que da en Romanos en el capítulo 4, él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿okay? Muchas veces a lo mejor tú puedes estar en una situación así, ¿no? A lo mejor en una situación en que es así como lo describe aquí, en esperanza contra esperanza, ¿ok? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia creyendo en una palabra, ¿no? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿no?, de lo que acabamos de leer, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Okay? Qué curioso que dice las palabras que utiliza aquí, ¿no? No que no tuviera fe, no. Sí tenía fe, pero no se debilitó en la fe, ¿ok? Ni dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿No? Y es algo que nosotros también debemos hacer al obedecer a Dios, es fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y aquí hay una clave para fortalecer nuestra fe, ¿no? Dándole la gloria a Dios, ¿sabes? Abraham, yo no me puedo, bueno, no sé si decir imaginar, ¿no? Pero ponte en la situación de Abraham. Ya tiene más de 100 años, su mujer es estéril, ¿no? Y Dios le dijo que va a tener un hijo. ¿Okay? Es algo prácticamente imposible, ¿no? Pero él no dudó, ¿okay?, sino que se fortaleció en fe y le dio la gloria a Dios aún antes, ¿no?, aún antes de haber recibido al hijo de la promesa, ¿no? Qué importante es, ¿no? Y algo que siempre nos han enseñado en el Instituto Bíblico de Palabra y Vida ahorita que acabamos de estar por allá, ¿no? Y que siempre lo hemos visto en los discipulados también de Andrew Wommack, lo hemos visto en muchos lugares, lo vemos aquí en la Biblia, ¿no? Siempre darle la gloria a Dios por lo que le estamos creyendo, ser agradecidos, ¿no? Muchas veces, ¿okay?, aunque decimos que tenemos fe y decimos que estamos creyendo por algo, ¿no?, muchas veces con el cómo actuamos, en el cómo decimos las cosas, ¿no?, se nota que realmente no estamos creyendo, o que estamos creyendo pero a medias, ¿no? Tenemos duda en ciertas cosas. Qué importante es estar plenamente convencido, ¿no? Algo que es algo pleno, algo completo, plenamente convencido. ¿Cómo actúa una persona plenamente convencida, no? Y ahora que estábamos en el congreso de Pachuca hace unas semanas, ¿no?, personas de repente hacían cosas locas, ¿no? ¿Cómo actúa una persona plenamente convencida? Yo te pongo un simple ejemplo, ¿no? Para los que tienen hijos pequeños, ¿no? Yo también en algún momento fui un niño pequeño, ¿no? Cuando el papá le dice, ¿no?, que le va a comprar el juguete que tanto quiere, ¿cómo actúa ese niño? Que su papá le dijo, él no tiene ese juguete, lo vio en la tienda a lo mejor, ¿no? Fue por la tienda, vio el juguete, se lo pidió al papá. Y el papá le dijo, te lo voy a comprar. No tiene el juguete todavía. Pero ¿cómo actúa el niño? ¿No? Que ya sabe que su papá le va a comprar el juguete. No, hasta anda así todo, ¿no? Levanta acá, ¿no?, el niño o la niña, ¿no? Y a todo el mundo le dice, mi papi me va a comprar este juguete, ¿no? Y va por todo el mundo y le dice a todos sus amigos, ¿cómo actúa un niño? De esa manera. Pues de la misma manera nosotros, ¿no? ¿Cómo actúa una persona plenamente convencida, ¿no? ¿Qué le estás creyendo a Dios?
¿Okay? ¿Qué le estás creyendo a Dios? ¿Cómo actúa una persona completamente convencida, ¿ya?, de que Dios es poderoso para hacer las cosas que Él prometió? Pues una persona que está plenamente convencida se nota en su cara, para empezar. Se nota en su cara, ¿verdad? Se nota en lo que habla, se nota en lo que dice. Dice otro versículo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, ¿no? Creí, por lo cual hablé. Se nota en el cómo hace las cosas, ¿no? Por ahí decía hace rato en un comentario, ¿no? Fe es un acto, ¿no? Y es una realidad, y es algo que Kenneth Hagin siempre decía en sus predicaciones, y en muchos de sus libros lo tiene así. Y decía que a veces en las conferencias que él tenía allá en Oklahoma, que él a veces podía pasar muchas conferencias, más de 10 minutos, repitiendo simplemente: fe es un acto, para que se te quedara en la mente, ¿no? Fe es un acto. ¿Qué es obedecer a Dios? En el nuevo pacto hay mandamientos, ¿ok? Yo sé que muchas personas dicen, ¿no?, y se atreven a decir, ¿no?, que en el nuevo pacto ya no existen los mandamientos, pero claro que los hay, ¿no? Sino, ¿cómo explicas todas las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos? Y no solo a sus discípulos, por ejemplo, que Jesús le dijo a los 70, ¿no? A los 70 que fueron enviados, que les dio mandamientos, les dio potestad, les dio autoridad, ¿no? A ti te ha dado autoridad para hacer todas estas cosas. Todas estas cosas no fueron exclusivas de estas personas. El Espíritu Santo no fue exclusivo de los discípulos. Obedecer, ¿no?, que a fin de cuentas es creer todo lo que Jesús dijo acerca de nosotros. No podemos quitar algunas de las cosas. Si tú crees verdaderamente en Dios, tú tienes que creer todo lo que Él dijo. No puedes creer solamente algunas de las cosas que Él dijo, o solamente a medias, ¿no? Todo lo que Él dijo en su palabra, ¿no? Todo lo que Cristo dijo, ¿no? ¿Y qué fue lo que Cristo dijo, no? Que Él nos dio autoridad. ¿Para qué? Para un montón de cosas. Lo puedes ir a buscar. Puedes ir a buscar, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 1, donde dice, por ejemplo, que los discípulos, a los discípulos, ¿no? Lucas hablándole al que le dedica el libro de Hechos, ¿no?, que es Teófilo, ¿no? Y le dice que fueron dados mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Que la palabra es clara con lo que dice. O sea, claro que hay mandamientos. Claro que los mandamientos ya no se basan en lo que dice la ley, sino que se basan en la obra de Cristo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo a los 70 cuando los envió? Lo puedes ir a buscar en Lucas, ¿no?, que era algo también de lo que estaba leyendo hace un rato. Cuando Jesús manda a los 70, ¿no? O sea, no solamente a los discípulos los manda a otros 70 para que vayan y prediquen, ¿no? La misión de los 70 en Lucas, en el capítulo 10. ¿Y qué es lo que les da? Varios mandamientos, ¿no? Y cuando regresan los 70, ¿no?, les da todavía más. Dice en el versículo 19 del capítulo 10 de Lucas: he aquí les doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Okay? Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado mandamientos, ¿no? En Primera de Juan, ¿no?, para que quede también un poco más claro, nos ha dado, yo creo, uno de los mejores mandamientos de todos, ¿no? Y con esto paso también lo de obedecer a Dios, ¿no? Obedecer es creer en Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, dice: y este es su mandamiento, ¿no? Esto fue escrito en el nuevo pacto, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿okay? Creer en el nombre de Jesús. Y, o sea, son dos mandamientos, ¿no? Uno, que creamos en el nombre de Jesús, ¿no? Número dos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y el versículo 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Okay? Entonces, dejando un poco más en claro, Dios nos ha dado mandamientos. Que voy a leer un poco de lo que por aquí están escribiendo. Dice por ahí también, por ahí está la pastora Karina. Saludos, Karina Ruiz. Y dice: wow, ¿cómo es que debemos obedecer por completo y no a medias? Y es algo bien importante, pastora Karina, porque muchas veces, o sea, hay cosas que Dios nos manda hacer, ¿no? Muchas están escritas en la Biblia, sí, pero hay otras cosas que muchas veces nos habla estando en oración, ¿no? Y que Dios nos manda hacer, y no es que Dios no nos quiera bendecir,
Pero muchas veces nos perdemos de la bendición que Dios nos ha dado por no creer lo que dice la palabra, ¿no? Y un ejemplo bien claro de lo que está escrito en la Biblia se encuentra en Números, en el capítulo 14. Y es cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto. Se sabe la historia con Moisés, ¿no? Y Dios los lleva por un desierto real, ¿no? Lo cruzan, ¿no? Me llama mucho la atención como dice Números en el capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabes? Algo que a Dios definitivamente no le gusta, ¿no? Es la incredulidad. El mismo Jesús dijo cuando fue a Nazaret, cuando regresó a su tierra, ¿no? Y vio tanta incredulidad en su pueblo, dijo. O sea, él mismo, ¿no? En ese momento yo puedo ver, ¿no? Con lo que él dice y con lo que él habla, ¿no? La misma Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros, salvo unas cuantas sanidades y algunas otras cosas, porque no le creyeron, ¿no? A Dios verdaderamente le disgusta la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos quiere bendecir. ¿Okay? Dios quería desde un principio con el pueblo de Israel llevarlos a la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿No? Contrario a lo que hizo Abraham, que fue darle la gloria a Dios, aún pese a las circunstancias, ¿no? Y ellos no tenían verdaderamente ninguna excusa, porque ellos venían encollados, ¿okay? Ellos venían de saquear el pueblo de Egipto, ¿no? Iban en el desierto, en el día había una nube que los guardaba del calor, en la noche había una columna de fuego, ¿no? Que los guardaba del frío. Venían adinerados, tenían un maná era prácticamente la mejor comida que podían tener, y aún cuando tenían el maná, ¿no? Se quejaron. A lo mejor ustedes saben la historia, ¿no? Y que porque querían carne, ¿no? Y aún Dios les dio carne. Dios hizo que saliera agua también de una roca. Señal tras señal, ¿no? Después de haberlos sacado de Egipto, de haberlos sacado de su condición en la que estaban, de esclavitud. Aún después de todo esto, dice la palabra de Dios que se endureció su corazón, ¿no? Y decidieron no creer lo que Dios les había dicho, ¿no? Y esta es la verdadera razón, ¿no? Porque muchas veces piensan, ¿no? Que fue por sus pecados, pero fue realmente por desobedecer. ¿Qué es desobedecer? No creer a Dios. No le creyeron a Dios. No creyeron que Dios era capaz de sacarlos, y se denotaba por lo que decían, por ejemplo, ya después de que habían salido, ¿no? Que Dios los había salvado, y que sale un pueblo a atacarlos, ¿no? Ellos mismos dicen por ahí en una historia, los mismos israelitas, ¿no? Se quejan y dicen: Dios nos ha traído al desierto para que muramos, cuando no fue así, ¿no? Y el mismo Dios se enoja, ¿no? Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Porque en esos tiempos, ¿no? Cuando la gente no creía y desobedecía a Dios, ¿no? De repente ahí salían unos cuantos, miles de muertos, ¿no? Y eso ya no sucede gracias a que la ira de Dios fue puesta sobre Cristo, ¿no? Pero es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿sabes? ¿Qué tan importante es regresar a la base de creer a Dios en todo lo que nos diga, ¿sabes? Juan en el capítulo 2, versículo 5, cuando habla acerca de las bodas de Canaán, ¿no? Y María, ¿no? Pone a ciertos sirvientes y le dicen: hagan todo lo que Jesús les diga que hagan. Esto es algo que también aplica para nosotros. Debemos hacer todo lo que Jesús nos diga que hagamos. Absolutamente todo, sin excepción. Y si su palabra dice que debemos predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, es algo que debemos hacer, ¿okay? Si su palabra dice todas las promesas que vienen, ¿no? Que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Eso está en Romanos 8, en el capítulo 8, versículo 32, donde dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otro versículo que deberías tener a lo mejor en el refri, ¿no? Que deberías tener en todos lados para que te quede claro, ¿no? Dios siempre está buscando hacer cosas buenas en nosotros. Todo el tiempo Dios es bueno, ¿ok? Todo el tiempo. Y algo que le molesta a Dios, ¿no? Que le sigue molestando, claro, ya no manda juicio sobre la tierra, ¿no? Es las personas que no son capaces de creerle completamente a Él. Pero ¿sabes qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Si tú eres una de estas personas, hoy es el día para que cambies. Hoy es el día para que empieces a quererle a Dios tal y como Él es. Tengo por aquí anotado también Romanos en el capítulo 14, versículo 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come, ¿no? Hablando Pablo acerca de ciertos cristianos, ¿no? Es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Fe, ¿qué es? Creer. Todo lo que no viene, todo lo que no es creer, ¿no? Es pecado, ¿no? Aquí Pablo específicamente está hablando acerca de comida, pero bueno, esto se puede aplicar, ¿no? A muchas otras cosas. Y esto es algo que tú también puedes aplicar en tu vida, ¿no? O sea, todo lo que no es de fe, ¿qué dice por aquí? Es pecado, y no es para condenarte, ¿no? ¿Okay? No es tanto para condenarte, ¿okay? No es para que dejes de dudar, para que dejes de tener incredulidad. ¿Sabes? Una de las historias también que más me gustan está en Marcos en el capítulo 9, 28, ¿no? Marcos en el capítulo 9, versículo 28, ¿no? Me llama mucho la atención porque específicamente en este pasaje paralelo dice algo diferente que no viene en los demás, ¿no? En los otros pasajes paralelos, que es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice en el versículo 23, que yo creo también es uno de los versículos más conocidos de la iglesia, ¿no? De los cristianos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Okay. Dice por ahí, estaba escuchando el otro ya, pues ciertamente no le puede ayudar en su incredulidad, pero no está hablando de eso. Okay. O sea, ¿cómo? Sí, pues no le puede ayudar a ser más incrédulo, ¿ah? Sino que, ¿qué es lo que esta persona está diciendo? Digo, porque alguno puede llegar a decir eso, ¿no? Sino que le ayude a poder creer, a dejar de ser incrédulo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿No? Y por aquí viene, ¿no? De hecho lo estábamos viendo también hace rato en la clase, ¿no? Del Instituto Bíblico. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No hablando del demonio. Okay. Esta parte que fue añadida después, okay, que no está en el texto original. Y además no está hablando del demonio. No está hablando que el demonio no puede salir sino con oración y con ayuno. Sino está hablando de qué? De incredulidad. ¿De qué está hablando el contexto, no? Si puedes creer, todo le es posible, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el padre, ¿no? Del muchacho? Ayuda mi incredulidad. O sea, quítame la incredulidad, ¿no? Y una de las maneras, bueno, ya viste a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se fortaleció en fe y le dio la gloria ¿a quién? A Dios. Una de las maneras, ¿no? De quitar la incredulidad de tu vida, primeramente dándole la gloria a Dios, alabando a Dios, cantando salmos, ¿qué? Cánticos espirituales. ¿Te sabes el versículo de Efesios en el capítulo 5? Es una forma de ser llenos del Espíritu Santo también. Es una forma de quitar la incredulidad de nuestras vidas, ¿no? Es tiempo de empezar a creer a Dios aún en las cosas mínimas, ¿no? Y es algo que a mí me gusta repetir mucho, o sea, le quieres creer a Dios por las cosas grandes, pero no eres capaz de creerle tampoco por las cosas pequeñas, ¿okay? Por algo tienes que empezar, por algo debes empezar más bien, ¿no? Debes empezar a creerle a Dios tal cual Él es, ¿no? Al fin de cuentas eso es lo que es la vida eterna, ¿no? Conocer a Dios, ¿okay? Y a Jesucristo quien Él mandó, ¿no? Y quiero, pues sí, simplemente terminar con eso, ¿no? Y quiero repuntualizar, ¿no? Obedecer es creer. Cuando la Biblia habla acerca de obediencia, y cada que tú leas en la Biblia obediencia, trata de ver esto, ¿no? En cada uno de los pasajes. Creer a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron desde los profetas hasta los discípulos, los apóstoles, ¿no? Muchos de ellos creyeron fueron capaces de creer lo que Dios dijo acerca de ellos, e hicieron cosas grandes. Y estas mismas cosas y aún mayores tú las puedes hacer, ¿ok? Pero si es para el que cree, ¿ok? El que no cree no va a ver nada de esto. No va a poder ver Dios obrando a Dios obrando en su vida. El que no cree no va a poder ver, ¿ok? Nada de esto.
es algo indispensable, ¿no? Fe, creer, es la base, es una de las bases del cristianismo. Creer en lo que Cristo hizo en nosotros, ¿no? Y en lo que sigue haciendo, en la autoridad que nos ha dado, en que somos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres vivir en una vida de obediencia, ¿no? Lo que necesitas hacer es creer a Jesús, número uno, ¿verdad? Leer su palabra, obviamente, no porque debas hacerlo, ¿no? Sino porque lo quieres conocer a Él. Ya no se trata de lo que tengo que hacer, ¿no? Sino yo quiero obedecer a Dios porque yo le amo, obviamente, y porque Él me amó primero. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando empiezas a obedecer, porque ya no eres tú, ¿no? Es Cristo a través de ti, ¿no? Porque Cristo quiere obedecer a Dios. Cristo quiere siempre estar con Dios, ¿no? No que no estemos, ¿no? O que por ahí pues decimos, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros, estoy de acuerdo, pero cuando se manifiesta, eso es una cosa totalmente diferente. Él nunca nos deja, estoy de acuerdo, ¿okay? Pero si tú quieres ver la gloria, ¿okay? Manifestarse, lo que tú tienes que hacer definitivamente es creer, ¿no? Y eso no hay ninguna otra manera en la que puede suceder, es solamente a base de creer, ¿no? Y eso fue lo que le fue contado por justicia a Abraham. Entonces, por ahí si tienen alguna petición de oración, esto es todo lo que quería hablar con ustedes, lo que quería que, pues darte el ánimo a que estudies, ¿no? Un poco más acerca de creer, ¿no? Y que le des un poco una vista diferente a todo lo que has leído en el Antiguo Testamento, ¿no? Trata de ver a Jesús, ¿no? Trata de ver su palabra, trata de ver sus promesas. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Muchos, ¿sabes? La misma Biblia dice que Abraham, ¿no? Pudo ver a Jesús en la promesa, ¿no? Inclusive el mismo Jesús es algo de lo que les dice, ¿no? Yo conozco a Abraham, ¿no? Y los fariseos no le creyeron, ¿no? Entonces, obedecer es igual a creer. Tú quieres obedecer a Dios, tienes que empezar a creer su palabra. Entonces, si tienen alguna petición de oración, la pueden dejar aquí en los comentarios o pueden mandar un mensaje a la página. Por ahí les mando saludos a todos los que se conectaron. Por ahí la hermana Mariola, que también estaba por ahí. Bueno, mi papá está aquí al lado, obviamente. Nick Venecia, que por ahí lo leímos hace rato, ¿no? Dice que enseñé lo mismo. Gloria a Dios. Y por ahí a la pastora Karina también le mando saludos, ¿no? Y no sé quién más esté por ahí conectado. Y yo oro por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y como dice su palabra, que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que puedan ver también, ¿no? Más a Cristo y más como Él es, para que puedan entender, ¿no? Lo que Dios quiere que entiendan a través de su palabra. Así que si ya no hay nada más por aquí, ningún comentario, pues les mando saludos a todos. Dice por ahí Ivanís Rosado, saludos desde Puerto Rico, saludos y bendiciones. Y esto ha sido todo. Por ahí a ver si nos vemos próximamente también para continuar un poco acerca de creer y ir un poco más allá, ¿no? Porque eso simplemente es la punta del iceberg, es el piquito, ¿no? De lo que realmente es creer, de lo que es creer correctamente a Dios. Así que les mando saludos a todos, bendiciones.